El divo de la salud, mi hermano Kelvin Frías. Se ríe ahí el background, pero sí, Kelvin, tenemos nuestro divo aquí en el Rumbo de la Mañana. Atención, atención, producción. Ese jingle, yo creo que por ahí viene la cosa, pero vamos a dejarlo. Hay que arreglar ese tema, porque Pedro Ángel es el divo de la salud. Así que, por favor, ¿verdad? Joel, corrección válida. Jalondeoreja.com para Joel, arregla ese. Ahora que las autoridades le han dado con prohibir, ¿verdad? Muchas cosas. ¿Usted no cree que la habichuela con dulce no le den idea? Son un peligro público. No le den idea que tiene el medio ambiente después de una ingesta. Senador. Digo, no se deje provocar. Este que hay maldad. plato que se consume en esta época debería prohibir. Senador, suave que bolero. Nada más le digo eso. Cuando uno va a la playa, uno va al pasito, está fría, ¿no? Y chapuzón, suave que bolero. Más que he sido víctima de unos amigos que les gusta mucho la bichuela con dulce. Y nos juntamos, jugado dominó y esto. Wow. Han tenido unas reacciones muy negativas. Senador, suave que bolero. Que aquí hay muchas parejas que quieren votar a la que duerme al lado o al que duerme al lado por esas temáticas de Semana Santa, sobre todo lo que tiene que ver con las habichuelas con dulce. Señores, estamos en Semana Santa y lo que hay que hablar de Semana Santa. Pero antes de yo meterme en decirle qué está indicando cada sociedad médica, qué está recomendando la Semana Santa, yo particularmente quiero recomendarle a la gran audiencia y a ustedes que no salgan. Quédense en su casa a leer. ¿Cómo? Porque eso es lo que le quiero recomendar. Y les voy a dar una primicia de entrada. Es una primicia que voy a dar. Señores, hay una escritora española que tiene 2 o 3 años. Ella es filóloga, filósofa, profesora de una universidad española, que se retiró de escribir y ya va por 5 novelas. Hace 15 días sacó la última. La más reciente, digo, porque aún vive. Sí, la más reciente no está viva, es una señora que tiene 60 y pico de años, se ha dedicado a escribir y tiene 5 novelas. La última la sacó hace unos 15 días. Y yo llamo a la gran audiencia o a ustedes los tutumpotes de este programa a que me la regalen. Joel, que la audiencia llame y te dé la dirección para que me manden ese regalo, porque no ha llegado al país, está en casa del Casa del Libro en España. Oigan cómo que se llama. Dale el link aquí a los muchachos. No, yo se lo voy a dar porque es que tiene que regalar. Oigan cómo se llama esta novela, señores. Esa es mi recomendación, que se quede en casa leyendo. Yo voy a recomendar esta novela, se llama Por si un día volvemos. Por si un día volvemos. Pero déjenme dar caña de mis dotes literarios. María Dueñas es una escritora que viene recuentando la historia de América y de Europa en sus novelas. Esta trata del flujo que hubo de migrantes de Argelia hacia Francia cuando se produjo la independencia, me parece en el año 1975. Cuando ese flujo se produjo hacia su madre patria, que era Francia, la Argelia fue colonia francesa muchos años, pues se produjo ese flujo, valga la redundancia, y los franceses peyorativamente empezaron a llamarle los pata negra, la gente que había ido allá, muchos de los cuales eran franceses, pero con ascendencia o descendencia, según usted lo vea, de Argelia. Entonces ella recuenta toda esa historia y eso, señores, es una delicia. Ahí les conecto con que la literatura argelina, ojalá ustedes puedan, señores, ir a la librería más famosa de la capital, que no la voy a mencionar porque tiene que anunciarse aquí, si quiere la mencionen. Pero busquen los autores argentinos, porque hay un general del ejército argelino que se metió a escribir y es delicia lo que escribe. Yo fui a esa librería famosa que le llamo que se anuncia aquí para que venda más y me llevé como 7 novelas de ella. ¿Cómo? No, esa es la de España, la que tú estás diciendo.
No, El Divo dice la de aquí. Mira. Como se ve aquí. Tiene casa, pero no. ¿Cómo, Libro, Julio Alberto, cómo uno busca los libros en Casa del Libro? Dilo, porque la gran audiencia, Joel le va a facilitar la dirección para que ellos me manden todos esos libros. pero me esos lo manden. libros Ah, se pide, El libro tiene una una página, sí, ellos la y mandan. ofrecen muchos de los libros en digital. Yo sé que a ti como a mí, A mí me gusta por razones A mí ¿verdad? también, obvias. Nos gusta el libro físico, Ay, sí. pero también es cuestión de acceso, ¿verdad? Si Sí. uno tiene Claro. acceso al libro digital, pues también lo Sí, justamente María Dueña, la autora española que yo le estoy hablando, recientemente ya en Casa del Libro, ella fue, hizo un panel, un coloquio. Si yo me hubiera enterado, me voy aunque sean Yola y cruzo el océano, porque esa escritora es una delicia. Entonces, para cerrar mi echavainismo literario, quédense en casa y pónganse a leer, que la ciudad se pone riquísima, la zona colonial, señor, usted va ahí y se sienta en una de las cafeterías famosas y abre un libro de lo que usted quiera, de cómo es esto que se usa ahora, de crecimiento, de espiritualidad, literatura latinoamericana, la que usted quiera, pero quédense a leer, señores. ¿Ustedes leen? Claro que sí. De vez en cuando. Seguro. Seguro. Sí, Ahora claro. digo de Cuando. literatura. Cuando yo leo, por ejemplo, al doctor Balaguer y veo su profundo conocimiento de la literatura, yo me siento un ignorante. Cuando él comienza a citar a Guido, De los clásicos, sobre todo. toda esa literatura clásica. Y una fuerte conexión con la literatura española tenía Balaguer. Claro. Sí. De hecho, Balaguer acuñó incluso frases históricas que se le atribuyen a él y no eran de él. Y le pongo el caso de... No, sí, una buena parte. Pero yo le pongo el caso de la derrota que tuvo el Partido Reformista en el 75, en el 78, ¿no? La primera gran derrota. Bueno, dicen que Balaguer nunca ganó, siempre fue derrotado. Pero en el 78, No, cuando... eso digo que va a- No es verdad. No es verdad, no claro. toquemos a Ya le dije, tecla. va a distorsionar No toquemos la Tiene su tecla. verdad. Diga la frase. Miren, diga. cuando el Partido... Algunas otras lesiones quizás la forzó mucho, ¿verdad? Y otras... Cuando el hay una partido, que ganó. cuando el Partido Reformista perdió en el 78, los militares con bayonetas y banderas rojas salieron a las calles a forzar ese triunfo ¿Cómo? ¿Eso o a pasó? desvirtuar ese triunfo. Dice Wow, la ¿es historia, verdad? ¿Tú estás dice seguro? la historia, dice la Wow. historia. Ese Pero, angelito, no. señores, no. dice la historia. El libro está hablando de literatura. Cuando se armó esa laraca Yo no de puedo esos creer eso. tutumpotes oligárquicos y militares que no querían soltar la teta pública, Balaguer soltó una frase histórica que viene de España. Él le dijo a su tropa política y militar, no lloren como mujeres lo que no pudieron defender como hombres. Les digo la génesis de esa frase. Y ojo, me meto de nuevo en el terreno del echavainismo El literario. Génesis, digo. El Génesis. Ustedes saben que los árabes, los musulmanes, ocuparon 800 años la península ibérica, España fundamentalmente. Y al último rey, no era rey, era califa, sultán, que le tocó entregar, tiene un nombre rarísimo, que yo no lo sé decir aquí, pero yo se lo voy a decir como los españoles le pusieron. Los españoles decían Boadil el Chico. Lo del chico viene porque dice la historia que la madre lo batuteaba mucho y entonces se llevaba de él. Entonces después de 200 años de cerco en el sur de España, en toda Andalucía, la dominación española, musulmana en España fue tan fuerte que los musulmanes, los cristianos, duraron 200 años para cruzar de una ciudad a otra, que hoy en día entre en guagua se va en 40 minutos en España, de Sevilla a Granada. Ustedes se montan en un tren a Granada, que ahí está la Alhambra, que fue el último bastión de la... Oye, hermosa, Hermosísimo. Wow, impresionante. No, y ahí se ve todo eso. Cuidado si tú fuiste a la cueva a bailar, porque abajo hay una cueva que los gitanos... el senador fue por ahí. A ver, la flamenco. Entonces, déjenme acabar esta teoría. Entonces, cuando él entrega esa dominación
Las capitulaciones a él le permitieron subir a las montañas de Granada, de Andalucía, ¿no? Para después retirarse a Fez, una ciudad marroquí donde murió. Cuando él salía, había un alto y él miró a su espalda y se puso a llorar. Hoy en día eso turísticamente uno pasa y tiene una indicación, dice que se le llama ese montículo el llanto del moro. Y cuando él se vira, la madre lo ve llorando y le dice, no llores como mujer lo que no supiste defender como hombre. Es una frase de Balaguer. El duro, el duro. Ah, Balaguer, por eso. Balaguer acuñó la frase. Pero La acuñó. No era de él. Claro. ¿Cuál fue que la popularizó aquí? Que hablando de libros, conecto también con otro escritor español que sugiero que lo lean, porque eso no tiene nombre. Vamos a ver. Todos esos conocimientos, más otras investigaciones que nosotros hicimos, los sacamos de un libro que resultó ser una Biblia en manejo de poder, de cení, gloria, de derrumbe, de ricadero y de todo lo que ustedes puedan imaginar, que son las memorias de Boabdil. Se dice que son y se dice que no son, porque en los años 50, unas excavaciones que hicieron los franceses en la Universidad de Fez, que es una de las más famosas de Marruecos, encontraron unos papeles, unos manuscritos carmesí. Y entonces ahí se produjo un movimiento donde Antonio Gala, que fue uno de los grandes escritores españoles, murió hace como 2 o 3 años, rescató esos papeles y lo convirtió en las memorias. Se llama justamente así, el manuscrito carmesí. Pero así como hay una Biblia cristiana, esa es una Biblia para la vida, porque narra el ascenso de todo ese imperio, esa dominación de 800 años y su derrique. Y en ese derrique, en esa entrega que hizo el Boabdil el Chico, eso es una Biblia. Ahí se narran traiciones, ahí se narran todo. Y además, un piropo para las mujeres. Un piropo para las mujeres. Virginia, reprodúzcalo por ahí, que yo sé que usted... no musulmana, sino feminista y todo. Ya acabaste de citar la cita de que, Déjenme... de que no pudiste Digo, pero defender. queremos conocer. Entonces, Señores, tienes que- No, pero Vamos al en piropo, su pues. Bueno, vamos al piropo, pues. Yo Déjeme- quiero otra pregunta. Déjenme tirar un piropo histórico Por para, favor, sí. para seguir eternamente frío con las Ya mujeres. hablamos de no llorar con las mujeres. A Boabdil el Chico les retuvieron por 2 años sus 2 hijos como garantía de que él, ante los reyes de Fernando de Aragón e Isabel, recuérdense la famosa historia de la unificación de los reinos de Castilla y Aragón, les retuvieron 2 hijos como garantía de que de que la capitulación iba a ser real, y se lo entregaron. Y entonces a los 2 años lo entregaron. Pero lo que quiero valorar en el caso de la mujer, que siempre ha tenido un signo de lealtad. La mujer es muy leal y de mucho carácter, déjeme decirle. Bueno, empezando por mí, porque a mí no me han dado golpes de milagro. Cuando Boabdil llega derrotado, que acaba de entregar 800 años de historia, lo espera Moraima, que era su mujer. Y Moraima, señor, en ese libro, en esa memoria, Antonio Gala describe cómo lo recibió. Yo lo voy a decir en español y en dominicano para que la gente lo entienda. Cuando él llegó apesadumbrado, colapsado, llorando, Moraima ni mente le dio. Y cuando él le metía el tema, ella se iba por otra cosa, como quien dice, ay, More, olvídate de eso. Ay, More, no es nada, ocupamos otra tierra. Y ahí demostró la grandeza histórica de la mujer. Me enfrié con las mujeres, Virginia. Espérate, porque no entendí bien. O sea, que ella le dio como apoyo moral, que fue optimista. Claro, o sea, cuando Boabdil llega a la casa con esa pesadumbre, a llorar y a... Moraima ni mente le da, dicen, algo así como, ay, More, vamos, cocinamos un pecadito, una fritada, olvídate de eso, ocupamos más territorio. Sí, que tenemos resiliencia frente Exacto, a las situaciones exacto. difíciles. O sea, un Sí. espaldarazo le dio, eso está en el libro. Háblame la obra cumbre de Vargas Llosa para usted, que debe ser lectura obligatoria a propósito de sus profundos conocimientos. Ay, mi madre, Sí, pero el esta divo de la gente, literatura. atención a la antigua, Emilia Pereira y todos esos escritores. Yo le estoy quitando el rol, según ustedes.
Vargas Llosa fue uno de los grandes escritores de todo lo que tiene que ver con la narrativa que se produjo del boom latinoamericano. Fue a partir de los años 60, ¿no? ¿Verdad? Que salió. Sí. Y parte de su obra fue uno de los, en sentido general, yo apenas leí 2 libros de él. Creo que La tía Julia el escribidor, que es una narrativa donde él narra, valga la redundancia, como su experiencia de joven y de redactor y todas esas cosas. Yo no leí el... Sí, la historia de un insecto. Sí, exacto. Es como una descripción. Pero Vargas Llosa suscribió a toda ese movimiento que hubo en América Latina con narradores de primera que incluyeron al profesor Juan Bosch en República Dominicana. Porque nadie es profeta en su tierra y nosotros pregonamos mucho a Juan Bosch, la cuentística y la cosa. Pero Juan Bosch fue un tremendo novelista. Juan Bosch escribió una novela que se llama El oro y la paz, que eso no tiene nombre ni para... El oro y la paz y la mañosa. Sí, la mañosa. La mañosa la cogen como paradigma en las escuelas y modelos, pero el oro y la paz, el que se pueda leer eso, no debe aparecer en las librerías ya. Pero el oro y la paz de Juan Bosch, eso no tiene... La Fundación Bosch ha publicado todas las obras de Juan Bosch. Sí, pero no debe aparecer en las librerías. Las obras completas son 2 cajas. Son 2 cajas, pero el oro y la paz, eso no tiene nombre. Señores, quédense a leer. A propósito, Juan Bosch también escribió un ensayo sobre el arte de escribir cuentos. El arte de escribir cuentos. Que es muy didáctico para los que quieren desarrollar ese oficio. De hecho, su principal se destacó, donde más se destacó, su obra cumbre son los cuentos. Exacto. Es verdad que escribió un par de novelas, El oro y la paz y La mañosa, pero donde desarrolló su habilidad literaria y donde es reconocido mundialmente en la literatura castellana es en los cuentos. El arte de escribir cuentos. Bueno, el mismo Gabo, Premio Nobel de Literatura, le llamaba maestro. Wow. Y llegó a manifestar que ese libro sobre el arte de escribir cuentos es uno de los mejores manuales del mundo para aquellos que quieran aprender dicho arte literario, que es complicado porque el cuento, al ser corto, al ser breve, tú debes tener la capacidad de comunicar mucho, pero con poco texto. Don Juan es el autor dominicano de mayor trascendencia. Sí, claro. Inclusive un hombre que no es autodidacta, ¿no? O sea, así es. Mira el impacto. No estudió en la universidad ni no terminó secundaria. Y es un gigante. Su libro David, biografía de un rey, fue reconocido en el Knesset, en el Parlamento israelí, sí, claro, hablando Bosch desde un estudio bíblico de la vida del rey más importante del pueblo de Israel. El día de la traición, donde Judas Iscariote jugó un papel trascendental en esta cronología de la pasión, de la muerte, por de la 30 pasión monedas de plata de Jesucristo. Hay un libro de Don Juan que es una defensa a la figura de Judas Iscariote, que se llama El calumniado. Judas Iscariote, el calumniado, sí. O sea, muy buen libro. Pero... Los que quieran a propósito conocer otra visión del papel de Judas en todo este proceso, Don Juan prácticamente decía que Judas estaba llamado a jugar ese papel, que esa era... Y lo estaba. Que eso fue lo que se le encomendó. Y lo estaba. De alguna forma u otra. O sea que... y bueno, hace alguna precisión histórica también. Sobre después podemos... Es un tema interesante. El Papa Benedicto XVI tiene un texto que yo recomiendo a los cristianos explicando el papel de la revelación en el caso de Judas. Lo recomiendo porque los cristianos deben entender lo siguiente. Quien mejor te va a explicar tu fe es alguien que la conoce profundamente y viene de ella. Si te llevas de los enemigos de la fe para explicar los fenómenos de la fe, tendrías problemas. Estamos llamando a Papa. Otro gran cuentista. Mira, Divo, mi cuentista preferido es Horacio Quiroga. Óyeme, profundo Quiroga. Ni nombre. Y esos cuentos tan como que te acogen desde la primera palabra, te atraen. Óyeme, nosotros tenemos aquí un cuentista buenísimo que murió joven a los 35 años en un accidente y que la historia le ha dado un poco su sitial y los hijos se han encargado de mantener la obra. René del Rico Bermúdez. Wow. Ese fue uno de los mejores relatores de la posguerra. Ese escritor escribió una obra así cortica, llama
El viento frío y otros poemas, que los escribió así como sentado en el Parque Colón. Sí, la generación 65. Miren, yo echando vaina y miren al senador pero aquí. estamos acá con eminencia. Es una eminencia. Pero René del Rico Bermudo es tremendo y los hijos de él se han encargado de mantener. Y aquí hay uno de los mejores poetas de este país. Pues tenemos algunos que son íconos, como Juan Bosch y como Manuel de Cabral y Pedro Mino. Y el otro perro, el Ureña. Pero Pedro aquí Ureña, hay un poeta también que yo así. ahora no me acuerdo el nombre. Yo tenía el libro. Escribió un texto, un poema que se llama Clima de Eternidad. Yo lo tengo ahí en la punta de la lengua, pero uno de los fenómenos. Señores, y no vamos a hablar de prevención porque las sociedades médicas han llamado a prevención. Yo estaba esperando eso. Bueno, pues vamos. Hoy fuimos divo literario. Exacto, Pero estuvo un muy libro bueno literario. esta Pero cápsula Dedica literaria. la Semana Santa al exceso, ¿qué usted le Me gustó. recomienda? Pero No, vamos a lo que dicen las sociedades médicas. Yo no, el yo. tiempo es cruel, divo. Divo, pero tú no te puedes terminar toda esta cápsula literaria sin recomendar este gran libro que es la historia del libro. Se me escapa. ahora El mismo. junco. El junco. El junco El infinito. El infinito es un junco. Óyeme, Sí. ¿cómo que se llama? Se me escapa ella. Yo la conocí a ella. Yo la conocí, por cierto. Mis padres son fan y yo la tengo pendiente conocí leerme a ese ella. libro. Yo la Todo el mundo conocí me ha a dicho ella que eso es fascinante. en un tren en Berlín. Fue una historia un poco literaria también, porque yo la vi y le caí atrás. Oh, corriendo. wow. Varias estaciones. Irene Vallejo. Irene Vallejo. Pero ¿cuál es el libro? El El infinito en un junco. Que Pero es la historia la de narrativa los es en un libros. tren, tú dices. No, o sea que yo la conocí a ella, a Irene Vallejo, pero ese libro es lo más impresionante que mis ojos han leído Eso hay que comprarlo. de Sí. literatura. Sí. O sea, pero impresionante. Ni idea. Tengo mucha gente que me ha hablado así. Sí, Así sí, me sí, invito es como que dice una Bruno. Hay cosa, gente que es un sabe. deleite, Bueno, o sea, Minú- leerla a ella a es Minú como le un- encanta. leerla a Minú ella estudió es- literatura. El junco, Sí, el lo- junco. Ajá, El infinito en un junco, porque es la historia de los libros. Es la Entonces, todas historia las de los personas libros. que nos gusta leer, que Pero tenemos es- conexión con la Pero literatura, es la historia de Hay que los caerle libros atrás. contada con... de la invención de la Una palabra, cosa del impresionante. texto. Es la historia de del libro, la hoja. historia de Y filosofía, la exacto, historia de la una filosofía. literatura, la Hay que historia caerle de la atrás. historia. Señores, cuando yo venga de nuevo revolteado con el chavainismo literario, vamos a hablar de literatura de mujeres. No escrita por mujeres, sino que tengan mujeres como epicentro. Por ejemplo, Madame Bovary, Sí. Divo, Ana Karenina, Divo, yo veo que etcétera, tú etcétera, quieres etcétera. como, Buenísimo, después que buenísimo. empezaste con una frase terrible, te veo en un intento de enfriarte con las mujeres después que tú le dijiste que son una llorona. Entonces, cuando Tú tú sabes. no, por eso, eso fue el tema de la frase. Ahora bien, Pero digo, el problema en Semana Santa. Ernesto, tú sabes que yo soy directivo porque fui presidente muchos años de la Asociación de Maridos Macaneados. Sí. Entonces, en honor a eso, pues está buena esa. yo soy directivo La asociación de, de Maridos AMN. Macaneados. Yo no voy a decir la sigla porque Digo, en radio a la gran audiencia tiene una digo, sigla vamos muy... a hablar de literatura gastronómica. Ahora para la Semana Santa. José te hizo la pregunta de la habichuela con No, ya eso vamos a hablar más adelante de la bichuela. Tenemos Señores, vamos a las recomendaciones de la sociedad de médicos. ¿Qué trajo el Divo? Si usted va a manejar, no beba. Usted es el que está al lado, su mujer, su hijo, su hija, su amante, su HI, SGTB. No maneje. Claro, De que no, Suelta el volante. Y procura ella. que el Divo hoy vino. Señores, espérense un segundo, que estoy dando consejos que dicen la sociedad médica. Si usted va a manejar, no beba. Y lo dice así. O viceversa, si va a beber no maneja. Cuadra. Ay, si Pa estuviera aquí, tuviéramos la matemática. Bueno, el caso es que no, si usted va a manejar, no beba, señores. Cuide su vida, la de su familia y la de los otros. Señores, hay una epidemia en el mundo, no aquí. Hace unos años una aseguradora española hizo un anuncio muy chulo de eso. El chateo y ver el celular manejando, eso es muy peligroso. Usted va ahí en un segundo, ¡ting!, le suena la campanita y el anuncio aquel de la aseguradora española, el tigre se mató y wow, se murió. Y cuando vieron el teléfono, era un mensaje totalmente insignificante que no ameritaba que él en un segundo se distrayera. No chatee, no chatee, no chatee, no chatee. No coja el teléfono. Además, los vehículos modernos, a los que lo tienen, ya tienen un Bluetooth que usted anda como un loco manejando. El que le pasa por al lado lo ve hablando solo. Y es que con el Bluetooth ya usted no tiene que coger el teléfono. Entonces, otra cosa que recomienda la Sociedad de Emergenciología y de Ortopedia, que son las que tienen que ver mucho con los accidentes, revise bien su vehículo.
Señores, revisen, no el aceite ni nada, porque usted puede durar 20 años con el aceite. Revise las gomas, mira a ver si usted tiene gato y llave tuerca, ¿cómo que se llama eso que para cambiar las gomas? Señores, los triángulos, nunca lo tenemos eso. Váyase ahí en un negocio de eso de venta de repuestos de vehículos y usted por 100, 200 pesos compra un triángulo. Usted no se imagina, usted va de noche y hay un accidentado, cantidad de accidentes se producen en la carretera dominicana, porque usted va una patana para ahí y usted no la vio, se trayó. Lleven su triángulo. Para los niños, señores, la Sociedad Dominicana de Pediatría hace unas recomendaciones específicas. El uso del cinturón, de 5 años para abajo, sobre todo, póngale su tema de su silla de carro. Y los menores de 12, el cinturón, si va atrás como quiera. La gente en el país usualmente no usa el cinturón en la parte trasera, hay que ponerlo. Con los niños hay que estar pendiente. Los niños inventan mucho, dicho en dominicano. Fíjese que la desaparición del niño en Jarabacoa, se habla muchas cosas, pero una de las cosas que va epicéntricamente en el argumento es que en un segundo el niño se desapareció y nadie lo vio. Los niños hay que estar pendientes de ellos. Si están en las playas, si están en las piscinas, que el riesgo es mayor, porque usted en un segundo se le ahoga un muchacho, pero usted tiene que estar pendiente. Primeros auxilios, señores, primeros auxilios. Lo primero que recomiendan las sociedades de ortopedia y de emergenciología es que sepa que el 911 en este país funciona. El 911 funciona. Cualquier eventualidad que usted tenga en la carretera, sobre todo ahora que se van a reforzar con operativos de Semana Santa, llama al 911. Pero en lo que la hacha va y viene, si usted tiene un accidente, usted un familiar, o sencillamente usted pasa por un sitio y ve a alguien tirado en la calle, un accidente, tome en cuenta el trauma. El trauma es que se puede romper un hueso, puede tener la columna dislocada o un nervio tocado, que si usted lo mueve le puede dejar una lesión por el resto de la vida de esa persona. Lo ideal es que lo muevan los paramédicos. Aquella imagen antes de que se cayó un motorista y lo tiraba en una camioneta, tengo un motoconcho se lo llevaban. No, ya llámese el 911 y todas esas patrullas también que andan por ahí de Comiscon, tiene un nombre rarísimo eso de obra pública, que asisten a los una cosa de esa. No, eso tiene un nombre rarísimo, y por así de raro son eficientes. Esas son las recomendaciones epicéntricas. Finalmente, para la gente que tiene comorbilidades, una comorbilidad son como padecimientos de salud adicional al general. Los que sufren de diabetes, los que sufren de problemas cardiovasculares, etcétera, etcétera. Y los pacientes oncológicos y los pacientes renales, los que tienen problemas con los riñones. Para eso, las sociedades especializadas recomiendan primero que se lleven los medicamentos. Usted usa un medicamento para la diabetes, para el corazón, para los riñones, llévese su medicamento y úselo. Segundo, cuide el comer. Ustedes saben, en el caso de los diabéticos, la persona con diabetes, el azúcar y pasar hambre es un problema. Entonces usted tiene que tomar en cuenta la alimentación. No diga, no vamos a morir de lo que sea. No, usted se va a morir si comete un exceso. Otra recomendación que da la sociedad médica es que si usted va a vacacionar, ubique en la zona una clínica o un hospital público para cualquier atención de emergencia. Porque si usted es un paciente, por ejemplo, renal o diabético, que puede tener una baja en su salud, un shock en un momento inesperado, si usted está en una loma a 2 horas, ni la parihuela lo va a saltar, entonces lo va a salvar. Entonces usted tiene que estar cerca de un centro. Y en sentido general, bueno, los pacientes ya renales, la Sociedad Dominicana de Nefrología llama que los pacientes renales que están en diálisis, es decir, que ya no le funcionan los riñones, si van a vacacionar, pues previo hágase su diálisis. Usualmente un paciente en diálisis que le remueven la sangre ahí para que mantenga la sobrevivencia es
interdiario o cada 2 días. Entonces, si usted va a vacacionar, si usted se va un Viernes Santo por una playa, haga su diálisis el día antes. Si usted está en condiciones, vaya para que esté. Porque si usted le va a tocar el viernes y no se hace su diálisis, ya el viernes usted va a empezar a dar problemas que le puede organizar un show. Señores, en sentido general, esas son las recomendaciones que hacen las sociedades médicas y yo se las canalizo a ustedes. Así que a cuidarse, lean y cuiden su salud. Lean, pero cuiden su salud. Muchas gracias, Divo.